Muy buenos días, señores estudiantes. Les habla el doctor Arraya. El día de hoy vamos a llevar la clase de seno maxilar. Espero que le presten atención. Esto es parte del programa del tercer examen parcial que van a dar el próximo jueves 21. Bueno, el seno maxilar, como ustedes ven en las imágenes, aparece siempre, habitualmente en radiografías periapicales, especialmente de zona molar y premolar. A menudo pueden observarse generalmente procesos asociados, patológicos, asociados precisamente a piezas dentarias contiguas al seno maxilar y estos puedan ser tratadas de manera separada. Muchas veces las alteraciones dentarias o odontalgias vienen de un origen de seno maxilar, es decir, aquellas personas que tienen recurrentes dolores de muelas, por ejemplo, molares, ¿no? En el argot popular, dolor de muelas, vienen y refieren una serie de molestias. Haciendo la revisión, los exámenes clínicos, el paciente habitualmente no presenta ningún tipo de patología, lo que sí viene, diríamos, unida a una patología de seno maxilar. Puede tratarse desde una sinusitis o puede tratarse también de un problema ya de índole de comunicación bucosinusal, producto de una maniobra, de una mala maniobra odontológica, quirúrgica, por cierto, o también de una mala maniobra, en este caso, o de un golpe que haya sufrido el paciente por un factor traumático, es decir, que se ha producido una especie de subluxación también de estas estructuras fijas y movibles. Fijas, perdón, especialmente. Ennis en 1937 y Batson en 1938 hicieron descripciones excelentes y detalladas de la anatomía del seno maxilar. Los senos maxilares varían muchísimo en tamaño, algunos son extremadamente pequeños, no aparecen en radiografías dentales. Generalmente algunos aparecen de bastante tamaño, se extienden muy profundamente en los espacios interceptales de los dientes posteriores y en la zona de la tuberosidad del maxilar. Posteriormente vamos a ver que estos senos pueden ser pequeños, grandes, medianos. Esto también va de acuerdo a la neumatización que tenga el seno maxilar, a la edad del paciente y también a factores como, por ejemplo, el factor de raza, que es un factor muy importante y determinante para la amplitud de un seno maxilar. Vamos a ir a la siguiente lámina, donde ustedes van a poder observar el seno maxilar, que se encuentra situado en el interior del cuerpo del maxilar superior. Habitualmente tiene una función, tiene funciones obviamente fisiológicas, tres en especial, que las vamos a ir repasando posteriormente, pero generalmente estas alivianan el peso de la cabeza, muchas veces tienen la característica de estar relacionados con la fonación del paciente, forman parte del tracto superior de las vías respiratorias. Vamos a la mucosa respiratoria. Los senos, generalmente, senos maxilares, están tapizados por un epitelio respiratorio que contiene células caliciformes, es decir, células que producen bastante moco y células ciliadas. Como todo parte del aparato respiratorio, vías respiratorias, especialmente superiores, tienen gran cantidad de cilios. Una sábana de moco, una sábana, una película finísima de moco, se dirige generalmente hacia los orificios sinusales, hacia el ostium, a una velocidad de 1 centímetro por minuto, gracias al movimiento batiente que tienen los cilios. Similar, por ejemplo, si me permiten comparar, al movimiento que tienen, en este caso, las ramas del trigo, por ejemplo, los famosos trigales batidos por el viento, los cilios tienen ese movimiento generalmente y se caracterizan por llevar esa mucosidad hacia el orificio sinusal del ostium, ¿no? Y la velocidad de 1 centímetro que hay que tomarla siempre en cuenta por el movimiento que realiza precisamente la estructura ciliar. El seno maxilar habitualmente proyecta imágenes radiográficas radiolúcidas por las características que tiene. Radiolucidez, el hueso está lleno de aire, recubierto de mucosa y presenta finas tabicaciones que habitualmente en un examen radiográfico, especialmente específico para seno maxilar, una radiografía, por ejemplo, lateral, una radiografía de Waters que podemos utilizar, puede observarse unos finos tabiques de características radiopacas. Por eso muchas veces decimos que el seno maxilar tiene características de radiopacidad y de radiolucidez, es decir, de una imagen mixta, pero extremadamente leve.
predominio de la radiolucidez en relación a la radioopacidad. Está situado por encima de los premolares y molares, presenta forma de pirámide triangular con una base contigua a la fosa nasal, un vértice en la base de la apófisis cigomática, los tres lados, una pared superior, el piso de la órbita y la pared anterior, el tabique que separa la cavidad nasal de la sinusal, una pared inferior, piso del seno, que está encima de ápices de piezas dentarias, especialmente del grupo premolar y molar. Por su extensión, estos pueden ser grandes, habitualmente los que son de tamaño grande son de canino a tercer molar, los medianos desde premolar hasta el primer molar y los pequeños que solamente abarcan la zona del primer molar, de acuerdo a las características que habíamos mencionado anteriormente. En su carácter embriológico, comienza su desarrollo y su formación de vida intrauterina en la tercera semana, aproximadamente 17 días de la fecundación, como una evaginación del epitelio de la pared lateral de la fosa nasal. En el recién nacido, su esqueleto, en ese estomodeo facial, es relativamente pequeño en comparación al cráneo, debido al pequeño tamaño de la mandíbula, que va formándose de a poco al estímulo precisamente de células que van a acompañar el crecimiento no solamente del maxilar, sino también de esa cavidad que es el seno nasal, los senos paranasales. Vamos a la siguiente. Proceso de neumatización. El seno maxilar tiene diferentes picos de crecimiento que coinciden con la erupción de piezas dentarias. Al nacer es del tamaño de un frijol pequeñito, en hora 5 milímetros, y a la neumatización, es decir, al crecimiento, al desarrollo que tiene el seno maxilar, se produce generalmente con una velocidad de 2 milímetros por año, enlenteciéndose, es decir, volviéndose un poquito más lento desde los 9 años. De 1 a 14, el suelo del seno maxilar se encuentra a nivel del meato medio, alcanza el conducto infraorbitario, y en el segundo año, radiográficamente, puede observarse con una radiolucidez marcada, aunque ya es mucho más visible a partir de los 3 años, que presenta radiolucidez. De 7 a 9 años, el suelo del seno está cerca del piso de las fosas nasales. A los 10 años, desde el punto de vista, existe una variación considerable en su crecimiento, sobre todo en la parte inferior, y el cierre apical, generalmente del tercer molar, indica el cese del crecimiento de los senos. Esta parte es muy importante porque generalmente ese seno maxilar deja de crecer una vez que ha llegado la apicoformación o el cierre del ápice del tercer molar superior. Por eso que es un factor fundamental el cierre de ese ápice para la consolidación del seno maxilar como tal. En los adultos, en gente mayor, el piso del seno maxilar, 20%, encima de las fosas nasales, encima del piso de las fosas nasales, 15%, a nivel del piso de las fosas nasales y en un 65% por debajo del piso de las fosas nasales. Su volumen promedio en el adulto es de 15 mililitros y las dimensiones promedias son de 34 milímetros de profundidad a 33 milímetros de alto y 25 milímetros de ancho, por lo menos las características que tiene en neumatización. Vemos la imagen, la neumatización que puede ocurrir después de una exodoncia de piezas en la zona, es decir, ese seno, una vez que una pieza ha sido extraída, puede llegar a la zona del ápice, o sea, la zona de, diríamos, granulación del tejido óseo y volverse un poquito más grande. Ven en el gráfico de arriba y ven posteriormente en el gráfico de abajo cómo una vez extraída esa pieza dentaria, ese seno tiende ligeramente a ocupar el espacio de la pieza que se ha extraído o la pieza ausente. De la misma forma, neumatización hacia el proceso alveolar interior del seno maxilar y vemos las características que tiene. Vemos finos tabiques recubiertos generalmente por una mucosa y la relación de piezas dentarias. Una pieza extraída y una neumatización, es decir, un seno maxilar que tiende, si va del término, a crecer y a expandirse a la zona donde la pieza dentaria ha sido extraída. En este caso, el segundo premolar. En una radiografía ya, perdón, en una imagen tomográfica, vemos las características de los tabiques sinusales. Están marcados los tabiques, vean ustedes esa tabicación y la amplia radiolucidez
que muestra generalmente estos espacios de los senos maxilares, tabiques óseos radiopacos, láminas generalmente en las fosas nasales, que marcan definitivamente una porción radiopaca, leve, por cierto, no tan circunscrita como generalmente lo hace un tejido óseo algo más compacto y denso. Vamos a seguir. La fisiología de los senos maxilares, lo que les decía, ¿no? Tienen factores de fisiología. El seno maxilar no es simplemente un antro, una cavidad, sino que cumplen funciones respiratorias, humidifican el aire, el calentamiento del aire, tienen una función vocal, una especie de caja de resonancia, generalmente para la voz, y otras, entre otras funciones, disminuye habitualmente el peso de la cabeza, la protección y el aislamiento del cerebro y las órbitas, y la participación en la formación del cráneo, que es un factor también importante y fundamental. Vamos a las técnicas imagenológicas, es decir, las técnicas en las cuales podemos observar mediante un examen radiográfico las diferentes características del seno maxilar, de acuerdo a la técnica radiográfica aplicada. Una técnica periapical, una técnica de bisectriz, nos va a mostrar un relacionamiento de raíces del grupo premolar-molar, especialmente con el antro maxilar. Una radiografía oclusal superior, que habitualmente, especialmente las radiografías laterales, oclusales superiores, nos van a permitir delimitar el tamaño, las características y la forma que tiene el seno maxilar y su relacionamiento con otras piezas. En una radiografía panorámica o una pantomografía, también podemos observar las características de el seno maxilar, una radiografía de Waters, que puede ser una de las ideales para observar seno maxilar, y patologías que habitualmente se asientan en seno maxilar, muy útil para una pansinusitis, por ejemplo, y muy útil también para la visualización de ciertas subluxaciones y golpes que pueden producirse en el seno maxilar. Una lateral netamente estricta, una radiografía axial, una radiografía de RIS, la tomografía computarizada, que nos da un estudio segmentado de lo que significa el seno maxilar y una resonancia magnética. Radiografías periapicales, con la técnica de bisectriz, se observa la pared laterobasal del seno maxilar. Laterobasal del seno maxilar. En las periapicales, con la técnica del paralelismo, aquella que genera paralelismo entre la pieza dentaria, parte del paladar, con la película, entonces podemos observar generalmente el piso del seno maxilar. Características de una radiografía periapical, pared laterobasal, y ustedes ven las finas tabicaciones que tiene el seno maxilar, es decir, no es un seno netamente, diríamos, o completamente oscuro, sino que tiene tabicaciones, características generalmente y delimitaciones que tiene el seno maxilar con relacionamiento a las piezas dentarias. Enseguida vamos a ver el relacionamiento que tiene con las piezas dentarias. Ahí está, pared laterobasal del seno maxilar, su relacionamiento con el grupo molar. Vean ustedes qué característica más bonita, de casualidad, un pulpolito a nivel de pulpa dental, ¿no? Que ha sido estudio también de lo que significa las anomalías dentarias. Radiografía oclusal. Cuando utilizamos las técnicas intraorales, tenemos una radiografía de tipo oclusal, que ustedes la conocen, radiografía oclusal superior, una lateral derecha, una lateral izquierda, de acuerdo al requerimiento que tenga, en este caso el operador, y vemos las características, ¿no?, del seno maxilar, las características y relacionamiento con las piezas dentarias. Un seno maxilar, el cual nos puede indicar mediante la radiografía oclusal, si no tuviéramos la posibilidad de una radiografía extraoral, la presencia de dientes retenidos, la presencia de probables fracturas que pudiera tener una pieza dentaria y algún instrumento endodóntico, por ejemplo, no endodóntico, quirúrgico, perdón, dentro del seno maxilar. Características generalmente de este tipo de radiografías y su relacionamiento con el piso de las fosas nasales.
Vamos a la técnica oclusal, que se utiliza para complementar la información de una radiografía periapical. Estudio seriado, 14 radiografías periapicales, 2 oclusales y generalmente 4 aletas de mordida para hacer un complemento de una o de un estudio radiográfico. Analiza áreas grandes del maxilar, se pueden evaluar lesiones como quistes, tumores, neoplasias malignas en los maxilares, límites del seno maxilar, la neumatización del seno maxilar, posibles fracturas en ambos maxilares con relación a su localización y naturaleza, además de desplazamiento, presencia de patologías de seno, sinusitis, empiemas, pansinusitis, fracturas de ápice sobre el antro sinusal, proyecciones anteriores, campo de la imagen, que comprende partes anteriores del maxilar, porción anterior del piso de las fosas nasales, dientes de canino a canino, angulaciones que utilizamos generalmente de 45 grados. Cuando utilizamos en la superior, especialmente segmento anterior, el punto de incidencia va en la punta de la nariz. Ustedes ya saben cómo referencia porque han tomado estas radiografías oclusales. Proyecciones transversales, topográficas, que son generalmente estas radiografías oclusales laterales, nada más, donde podemos observar la apófisis cigomática, conductos nasolacrimales, tabique nasal, dientes desde el segundo molar hasta el segundo molar, desde el segundo premolar hasta el segundo molar, angulación vertical que utilizamos en este caso, primero de 45, luego de más 65, punto de incidencia en el puente de la nariz, debajo del punto nación, y generalmente en la sutura frontonasal. Radiografías panorámicas, llamadas también pantomografías, o radiografías de rotación. ¿En qué están indicadas estas radiografías? Sirven para complementar el estudio periapical. Las aletas de mordida interproximales, indicadas para evaluar qué dientes impactados, patrones de erupción, enfermedades y lesiones en trastornos de maxilares, visualización de patologías de seno maxilar, especialmente sinusitis, extensión de este tipo de lesiones y traumatismos que podían haberse provocado. Radiografías panorámicas, donde generalmente se puede observar el piso del seno maxilar, además de la pared medial. Radiografía panorámica que delimita la estructura del seno maxilar y el fino tabicado que presenta el seno maxilar y la relación con piezas dentarias, especialmente del grupo premolar y molar. Ahí está, pared medial. Radiografías. Seguimos con el estudio radiográfico panorámico. Vean ustedes el piso de las fosas nasales, asentamiento de una relación bucosinusal y de piezas dentarias de características antrales, es decir, que han tenido procesos de protrusión hacia el seno maxilar, protrusión y sobreposición que pueden ser observadas en este tipo de radiografías al margen de neumatizaciones y también fracturas de incluso elementos quirúrgicos que podrían haberse quedado dentro del seno maxilar y provocar procesos como una sinusitis y siendo un poquito más grave una pansinusitis, ya sea aguda o crónica. Radiografía de Waters, generalmente a boca abierta, ideal para el estudio de seno maxilar. Muy marcados y delimitados los senos maxilares, vean ustedes, y esa separación mediante un tabique de las fosas nasales. Radiografía de Waters modificada, muy útil en caso de fractura de tabique, fractura incluso de la porción de lo que significa parte del seno maxilar y tabiques del seno maxilar que podrían fracturarse. Más referencias, y vean ustedes los senos frontales, además de los senos maxilares que se pueden observar en esta imagen radiográfica. Otra radiografía, el canal del nervio alveolar posterior y superior, seno maxilar y el relacionamiento con elementos anatómicos, piso de las fosas nasales, el piso también de la órbita. Vemos acá, por ejemplo, la órbita que está siendo de alguna manera también observada y que también es parte de uno de los límites del seno maxilar. Extensión del piso del seno maxilar por debajo del paladar duro. Una radiografía netamente lateral,
extraoral la que estamos observando. Otra radiografía, apófisis coronoides, sobreproyectada al seno maxilar. Y hemos visto técnicas imagenológicas, tomografía computarizada, que puede ayudarnos mucho porque es un estudio pormenorizado, es un estudio tridimensional que permite observar las características de profundidad, la dimensión del seno maxilar, el relacionamiento que tiene con algunos o que tiene con elementos anatómicos, el relacionamiento con piezas dentarias, en este caso, probable obstrucción de seno maxilar, presencia de sinusitis marcadas, engrosamiento de mucosa que se produce generalmente por el tema de una sinusitis y factores que pueden determinar la alteración del seno maxilar. Dolor intenso, que puede ser referido hacia las piezas dentarias, producto de un engrosamiento, producto de un acúmulo de generalmente mucosidad dentro del seno maxilar, que va a llegar a provocar un dolor referido hacia el sector de las piezas dentarias. Entonces, tomografía computarizada. Cuando hablamos de patologías, nos tenemos que referir a sinusitis maxilares, ¿no? Se emplea en condiciones generalmente que duran más de 3 meses, por eso hablamos de un estadio crónico, enfermedad de larga data, sinusitis subaguda, que dura más o menos entre 1 a 3 meses, y pansinusitis. Se entiende a la sinusitis que afecta a todos los senos paranasales y a los niños. Vean ustedes el cuadro, sinusitis aguda, y la presencia de microorganismos, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzale, Bramabella catarralis, Estafilococo dorado y Streptococcus piógenos, que son los que generalmente abundan en la sinusitis de seno maxilar. En la sinusitis de seno maxilar. Aguda, subaguda, crónica y una pansinusitis. Una crónica que puede durar más de 3 meses, ya puede considerarse crónica, y que, bueno, en este caso es la que de alguna manera permanentemente puede acompañar a una persona, puede de alguna manera causar dolor en diferentes momentos, especialmente con el aumento de temperatura. Dice que cuando hay aumento de temperatura, generalmente el seno maxilar tiende muchas veces a generar presión dentro, porque esa mucosa trata de liberarse y genera cierto grado de presión y de dolor. Sinusitis aguda. Habitualmente suele aparecer con frecuencia como complicaciones de un resfrío común. Muchas veces viene acompañado de un exudado nasal, purulento, con bastante olor, maloliente. Puede hacer un drenaje faríngeo. Después de unos días aumenta ese taponamiento de exudado nasal y el paciente se va quejando permanentemente de un dolor intenso, sobre todo como una especie de dolor a presión, hipersensibilidad, presión, hinchazón sobre el seno afectado y un dolor que puede ser reflejo y extenderse especialmente a zona de piezas dentarias, es decir, dar la sensación de un dolor, de una odontalgia en piezas dentarias del grupo molar y premolar. Mostrar sensibilidad extremada a la percusión, las piezas dentarias. Puede achacarse el dolor a una odontalgia, como les decía. Sin embargo, los signos y síntomas claves son los de una sepsis, es decir, una infección bastante seria, aumento de temperatura, fiebre, escalofríos, malestar general, al examen histológico, una leucocitosis, dolor intenso, constante y pulsátil. En el tema de sinusitis aguda, el dolor es bastante intenso. Vean ustedes, senos frontales, senos esfenoidales, y vean ustedes ya la colección ya de mucosidad que aparece a nivel de los senos maxilares, con la tendencia a que esto con el tiempo llega y puede llegar incluso a desencadenar en una sinusitis de tipo agudo. Sinusitis aguda, factores que predisponen a que se produzca una sinusitis, una desviación de tabique, una poliposis nasal, las famosas adenoides, hipertrofia, las neoplasias, es decir, presencia de tumoraciones, infecciones dentales, abscesos dentales, generalmente, lesiones reparativas a nivel periapical e inmersión en aguas contaminadas, es decir,
asisto a una piscina, me introduzco precisamente a esa piscina y puedo llegar a contaminar toda esa región precisamente por lo contaminado del agua. Muchas veces no se tiene la higiene necesaria para, bueno, desinfectar las aguas, las piscinas, el cloro de por medio, y bueno, estas aguas pueden causar una serie de patologías también a nivel respiratorio. Vean ustedes cómo se está produciendo la acumulación de un elemento más radiolúcido, que es la mucosidad en seno maxilar marcado, pero la presencia de mucosidad que se va almacenando y va generando presión. Senos paranasales, senos frontales, vean ustedes acá. Y precisamente los senos donde se empieza a formar una imagen algo más oscura, como les decía, ya condensación de esa mucosa. Y con el tiempo va a desencadenar en un problema agudo. Signos y síntomas. En mayores, cefalea, dolor a la presión facial, congestión nasal, secreción postnasal espesa, alteración del olfato, es decir, no puedo respirar bien, tengo problemas. En niños, en menores, fiebre, halitosis es dolor, es decir, un olor intenso, desagradable, una otalgia, un dolor de oído, presión generalmente a nivel de oídos, que puede desencadenar posteriormente en una laberintitis. Generalmente dos o más mayores, un mayor o dos más menores, en el caso de una sinusitis aguda. Secreción nasal extremadamente purulenta, fétida, de color verduzco, que es la característica de una sintomatología y también de un signo característico de una sinusitis de tipo aguda. Habitualmente en mayores, dos o más mayores, un mayor y dos o más menores, habitualmente con ese tipo de sintomatología. Vamos a la crónica. En la crónica constituyen los casos típicos de una secuela de infección aguda que no se ha resuelto después de 3 meses. No existen signos externos, excepto durante los periodos de exacerbación, aumento de temperatura, muchas veces hasta actividad física, el hecho de estar agachado permanentemente puede dar un aumento, un dolor y estados febriles, temperatura. Se asocia a trastornos anatómicos que inhiben el flujo del moco, entre ellos desviaciones de tabique, presencia de cornetes bulbosos, neumatizaciones de cornete, existencia de pólipos nasales que no han sido verificados y que posteriormente a un examen de una rinoscopía se pueden observar. Las sinusitis crónicas se asocian también con rinitis alérgica, asma, fibrosis quística e infecciones de tipo dental. Complicación de sinusitis. Generalmente, este tipo de sinusitis presentan algún tipo de dificultades que pueden llegar a provocar problemas mayores en el tipo de la sinusitis, es decir, problemas que se caracterizan fundamentalmente por el hecho de que estas llegan a provocar lesiones mucho más extensas, es decir, pansinusitis, generalmente edema palpebrales, fiebre, edemas, eritemas en párpado, alteraciones visuales, cefaleas intensas, síntomas de toxemia. Complicaciones sinusales, orbitarias, habitualmente relacionados con el piso de la cavidad orbitaria, neumocele, celulitis orbitaria, exoftalmos, aquellos ojos que parecen estar saliéndose de las órbitas, dacriocistitis, síndrome de hendidura esfenoidal y neuritis óptica. Características radiográficas, engrosamiento de mucosa, mayor aumento de la radiopacidad. Generalmente se reduce el contenido de aire del seno, causan radiopacidad, sensación de presión, el seno maxilar infectado, engrosamiento localizado en la base del seno, engrosamiento generalizado a nivel de mucoperiósteo, llenado completo del seno alrededor del ostium, llenado completo del seno, presencia de algunos elementos polipoides que pueden dar lugar también a procesos degenerativos a nivel de seno maxilar. La sinusitis aguda
se hará aparentemente en una radiografía como un aumento gradual en la transparencia del seno. En las agudas no pueden ser visualizadas, diríamos, tan fácilmente como en los procesos crónicos, donde pueden observarse un poco mejor. En piemas, si el ósteo sinusal permanece bloqueado por la mucosa engrosada e inflamada por otras condiciones, puede formarse un empiema, es decir, después de una mucosidad, cavidad llena de pus, que sería mucho más complicado de tratar. No solamente quirúrgico, sino también medicamentos. Radiografía de seno maxilar, que aparece opaco. Esta condición se puede distinguir generalmente por la descalcificación de la pared ósea adyacente. Nosotros encontramos un término muy importante en radiología cuando vemos estas características de engrosamiento. De estas decimos seno velado generalmente, porque existe una nubosidad característica de esa patología. Vean ustedes cómo se ha empezado a llenar en la radiografía. Acá, por ejemplo, mucho más marcado, sinusitis maxilar, y a generalmente aumento de la presión del seno maxilar. ¿No? Esto clínicamente observable, ¿no? Es decir, mediante un examen de rinoscopía. Ingresar a la zona del ósteo, ¿no? Traumatismos de seno, extracción de dientes, que conducen en ocasiones a la fractura inadvertida de raíz. Presencia de raíces fracturadas, que ocasiona presencia de sinusitis aguda y dolor intenso, llegando a complicar la situación y formación de pus, además de exudado purulento, que es característica de esta patología. Presión infraorbitaria, el dolor generalmente se refiere ya al piso de la órbita. El paciente manifiesta que tiene presión y que los ojos tienden aparentemente a salir fuera de la órbita. Tiene el paciente esa sensación. Dolor intenso, pulsátil, que puede hacerse crónico, formando empiemas si este no es tratado. Vamos a la siguiente lámina. Las comunicaciones bucosinusales, perforaciones de la mucosa del seno maxilar, que establece comunicación con la cavidad oral y que persiste por lo menos más de 48 horas. Por una mala maniobra quirúrgica, odontológica especialmente, en una extracción, podemos provocar que haya una comunicación. Es más, no solamente comunicación, sino también podemos provocar que parte de una de las raíces puedan ingresar hacia el seno maxilar y provocar una lesión a nivel de seno, una sinusitis, que puede llegar a complicar el cuadro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, especialmente con piezas que están relacionadas al seno maxilar, premolares, el segundo premolar, la raíz, muchas veces distal, o perdón, mesial del primer molar, suelen tener mucho relacionamiento con el seno maxilar y pueden llegar a provocar problemas de sinusitis o engrosamiento de la mucosa. Comunicaciones bucosinusales, extracción del piso, generalmente del seno, en relación con el diente, destrucción del piso del seno, perforación de la mucosa, impulsión al resto del seno, impulsión del tercer molar retenido durante la exodoncia, penetración sinusal, que a veces es inadvertida, fractura de un gran segmento del reborde y enucleación generalmente de grandes quistes. Las contusiones o golpes en seno maxilar pueden llegar también a provocar daño del tapizado del seno maxilar y desplazamientos a nivel de huesos faciales. Ese tabicado fino muchas veces suele, de alguna manera, desplazarse o formar parte y infectarse porque son trozos sueltos, generalmente a nivel de seno maxilar. El término usado para describir esta condición es de contusión de seno. Al parecer, la fuerza traumática se transmite a través de la pared ósea. Ya vamos terminando esta parte de las... Vean ustedes una traumatología maxilofacial, una fractura con compromiso de seno maxilar. Esto ya con una imagen, en este caso de una tomografía, una imagen 3D. Radiografía panorámica, relaciones estructurales, el movimiento de la película en los centros de rotación. Esto como para repasar un poquito la técnica radiográfica extraoral de la radiografía panorámica, que también sirve
Radiografía de Waters, mucho más específica, occipito-mentoniana, que nos va a servir para evaluar senos maxilares, senos frontales, senos etmoidales, fosas nasales y órbitas. La posición de la cabeza, punto de apoyo, generalmente en el mentón, línea cantomeatal y la proyección del rayo central perpendicular a la película. Vean ustedes, radiografía de Waters modificada a boca abierta. Radiografía de Waters, hipoplasia de seno maxilar, o codesarrollo, radiografía lateral estricta, que no solamente la utilizamos en ortodoncia, que también la podemos utilizar para la visualización de seno maxilar, enfermedades, traumatismos, anomalías de desarrollo, para evaluar el crecimiento, desarrollo facial. ¿Y por qué la importancia? Porque el desarrollo craneofacial está dado también por el desarrollo del seno maxilar. Por eso utilizamos este tipo de radiografías útiles también para el estudio de seno maxilar. Perfil, tejidos blandos, senos paranasales, senos maxilares, que nos ayudan precisamente al estudio radiográfico. Radiografía netamente lateral, y vean ustedes el seno maxilar. Seno maxilar. Su relacionamiento con piezas dentales. Seno maxilar también. Y vamos culminando la clase, nos quedan 3 minutitos, simplemente en la parte, diríamos, del seno maxilar, vamos a tocar el relacionamiento de piezas dentarias rapidito. Cuando las piezas dentarias, especialmente premolares y molares, las raíces, hacen una especie de mamelón sobre el piso del seno nasal, en este caso, son fenómenos denominados fenómenos de protrusión. Y cuando hay una solamente posición, es decir, el diente parece estar simplemente encima, es una sobreposición, ¿ya? Descritas generalmente por Gómez Mataldi. Gómez Mataldi, un autor colombiano, radiólogo, mencionaba, por ejemplo, que esa protrusión de piezas dentarias hacia seno maxilar eran parecidas generalmente a las de un sombrero de mexicano o un sombrero de investigador, también decía. Como él era colombiano, le daba también el nombre de sombrero de paisano, que es característico el uso de esos sombreros de generalmente los nativos colombianos. Gente de pueblo que se coloca esos sombreros y esas piezas dentarias parecen ingresar al seno maxilar y hacerle una especie como un mamelón, como si estuviera acanalado, como si estuviera como una especie de calamina el seno maxilar. Protrusión de seno maxilar y la sobreposición de imágenes que tiene el seno maxilar. Bueno, con esto estamos acabando el tema del seno maxilar. Hemos tratado de resumir en lo que más se puede el seno maxilar para que ustedes puedan comprender.